Gaby Cuevas. Oye, dos temas. ¿Qué te parece si vamos rápido con que sucede a cada rato en Estados Unidos, como pasó ayer en Georgia, en Atlanta, en donde un joven estudiante, en este caso un menor de edad, disparó en contra de alumnos de una casa de estudios? Es un lamentable lugar común en los Estados Unidos. Francisco Villalobos, nuestro corresponsal allá, nos decía hace unos minutos que el padre de este menor fue detenido por negligencia criminal al haber permitido o incluso parece que dado un arma de fuego a su hijo. Pero esta situación sucede a cada rato, se hacen discusiones, en el Congreso se discute, se dice en las cámaras, en las entrevistas, que se va a revisar, que esto hay que evitarlo, pero no pasa absolutamente nada y siguen teniendo esta enmienda retrógrada en los derechos retrógrados de los Estados Unidos que tiene que ver con la aportación de armas. Así es, Juan. Vemos que ya se convirtió esto de los tirateos masivos en los Estados Unidos en la norma y no en la excepción. Si vemos los datos de los últimos años, cada año va incrementando. Es decir, en 2014, hace 10 años, fueron 273 tiroteos en un año. En lo que va de este año, de 2024, ya van 385. El 2023 cerró con 653. Estamos hablando Pero de casi 2 al día. 3 al día, casi, son más de 2 al día. Y lo que vemos es que las reacciones, Juan, bueno, en algunos otros casos se veía cierto tipo de indignación, yo creo que falsísima, porque esto no ha hecho que se muevan ni los demócratas ni los republicanos en términos de la legislación sobre la aportación de armas. Puro bla, bla, bla. Puro bla, 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 se indignan, hacen drama, llevan flores y se les olvida. Pero en esta ocasión, sí hay una declaración terrible de J.D. Vance, el compañero de fórmula de Donald Trump, que dice que los shootings, estos tiroteos, dice, are a fact of life. ¿Son un hecho de vida? Hecho de la vida. Hay que O normalizarlos. sea, pasan. Así pasan, así suceden, hay que normalizarlos. Y en lugar de decir, oye, a ver, la mínima empatía de solidarizarse con los familiares de las víctimas, de entender que quienes están muriendo en estos tiroteos son niños y son jóvenes, y en algunos casos maestros. Es decir, son tiroteos que están en las escuelas principalmente. Pues según ya este tipo, hay que normalizarlo. Y esa es la voz del compañero de fórmula de Donald Trump. No, bueno, oye, ¿y no será que están muy ocupados viendo al exterior de sus fronteras como para detenerse en lo que pasa adentro de ellas en situaciones como esta? Porque ahí andan emitiendo alertas de viaje a los estadounidenses cuando hay un evento violento en otras naciones, como sucede también en México, ¿no? Emiten a Tamaulipas, ahora acaban de emitir una en Michoacán. Pues deberían Sí. emitir alertas Según Estados Unidos, dentro de su territorio. ellos son... ¿México no va a emitir una alerta de viaje a los mexicanos para que no vayamos a Georgia? Yo creo que por lo menos sí debieran existir cierto tipo de alertas porque seguramente se pueden mapear los espacios más peligrosos de los Estados Unidos. Por ejemplo, Nueva Orleans sigue siendo una de las ciudades más peligrosas del mundo. Sin embargo, como dices, se hacen las alertas de viaje para México, para otras naciones, pero nadie está diciendo lo peligroso o lo arriesgado que es viajar a Nueva Orleans. Y, por supuesto, en este tipo de tiroteos o los ataques que tienen tintes raciales o de odio, ya sea religiosos o étnicos, también es algo que debiéramos considerar en la política exterior mexicana, porque Estados Unidos hoy no es quien pueda decir las mejores prácticas en términos democráticos, ni de derechos humanos, y sin duda tampoco en este tipo de libertades. Andan muy ocupados en Estados Unidos las autoridades del gobierno pensando en la reforma judicial en nuestro país en vez de estar atendiendo los problemas que evidentemente tienen dentro de sus fronteras, como es este fenómeno que están, me dices, intentando normalizar por parte del equipo de campaña de Donald Trump, que es pues, estas muertes terribles. Pero ahora, estas armas, así de fácil como las consiguen los estudiantes en los Estados Unidos, olvídate tú el contexto, que sea si se la da el papá o si la compran en un supermercado, pues muchas llegan a México y ahí tenemos dentro de casos conocidos el terrible Rápido y Furioso, que fueron armas que dio el gobierno de los Estados Unidos a delincuentes en México y se les perdieron. En ese entonces el gobierno de Obama, y hay que decirlo Calderón. porque de Calderón acá, Sí. porque aquí nos hacemos como que luego pensamos, y a mí me ha tocado escucharlo mucho luego en los círculos políticos, que piensan que los demócratas son mucho mejores para México y la realidad es que depende del tema. No, bueno. Pero en lo comercial y en el tema de la regulación de armas no ha sido así, porque por una Ni migratorio parte, Juan, tampoco, ¿eh? también inmigratorio, tienes toda la razón. Por una parte, hay que decirlo, está estos operativos como el de Rápido y Furioso,
Pero también hay que decirlo, la gran desregulación sobre la venta de armas cerca de la frontera sur se dio también durante administraciones demócratas. Es decir, antes, si bien la aportación y demás tenía la misma regulación, sí existía un decreto, es decir, una decisión a nivel presidencial que no tenía que pasar por el Congreso y que prohibía la venta de armas cerca de la frontera sur. Esto parece que ya lo olvidaron, no solo la parte del pendiente importante en legislar, en este sentido de la aportación de armas y al menos revisar pues un examen psicológico ya de perdis. No, de entrada, oye, rápidamente nos queda un minutito y medio, pero por eso la importancia de las denuncias que presentó el gobierno de México en Estados Unidos contra armeras, es decir, contra fabricantes de armas a quienes se hace corresponsables del daño que causan dentro de nuestro territorio, Gabriela. Así es, una demanda que va caminando bien, hay que decirlo, un triunfo de la diplomacia mexicana de este gobierno del presidente López Obrador. Y también, antes de que nos mate el corte, hay que dejar aquí un pendiente, Juan, muy importante, y es la libertad de expresión en nuestra región, porque bien va de Estados Unidos hacia América Latina. Hoy vemos a un Elon Musk felicitando a gobiernos como el de Milei, mientras Milei reprime manifestaciones, pero después se queja porque en De Brasil personas lo mayores, prohíben. de jubilados. De jubilados, Sí, pero no, después Elon Musk se queja porque lo están prohibiendo en Brasil. También parece una decisión un tanto arbitraria. sin duda. Y regresando a Estados Unidos, una decisión que a mí me pareció digna de análisis, la declaración de Mark Zuckerberg diciendo que él lamentaba haber caído y haber aceptado la censura del gobierno de Biden durante la pandemia y haber bajado información muy importante en las redes sociales. Así que ahí nos queda otro pendiente muy importante por analizar hacia dónde va la libertad de expresión en nuestro continente y sobre todo las redes sociales. Y aquí podemos hasta retomar un poco lo que decía Gerardo Fernández Noroña. ¿Qué? En México todos podemos marchar sin ser censurados, Así sin que es. nos avienten a la policía y ojalá ese siga siendo el camino que México pueda exportar a toda la región. Gaby Cuevas, pues así es. Y lo de la información es la información en la época de la posverdad, lo que estamos viviendo. Y en donde deberíamos estar todos muy bien enterados es cuando mayor acceso podemos tener y donde buscan Paradójico. restringirlo o censurarla. Gracias por la invitación, Juan. Gracias, Gaby Cuevas. Nos damos una pausa.